Desde lo más profundo de mi corazón deseaba enseñarla porque el título del mensaje es el siguiente: la locura de la cruz. Y este es la cuarta clase de este seminario virtual. Si no me equivoco, creo que ha entrado mi tía Aramis, un padre espiritual para mí, y lo bendigo en esta noche. La verdad que ya tengo ganas de escucharle predicar. Después de que Pablo ha dejado claro en el capítulo 1 de Primera de Corintios, que es la carta que estamos estudiando, después de haberle dejado claro a la iglesia en Corinto quién es, después de haberles dejado claro a qué ha sido llamado, y también les ilustra de dónde nació su principal motivo como iglesia, su principal error, y cuando les hace ver que tras dejar de mirar a Cristo, dio como resultado el primer problema en la iglesia de Corinto, que fueron las contiendas, Pablo coloca a la iglesia en un punto de partida para solucionar todos los problemas. Esto que acabo de mencionar lo hemos explicado en las tres clases anteriores, pero ahora el apóstol Pablo posiciona a la iglesia en un lugar donde, si ellos quieren, pueden solucionar cualquier problema. Llegamos entonces hasta Primera de Corintios capítulo 1 y el verso 18. Y me encanta, no me canso de leer este versículo. Dice así la Biblia. Pablo quiere dejarles claro, porque la palabra de la cruz es locura al que se pierde, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¡Ay, Dios mío de mi alma! Porque la palabra de la cruz es locura. La cruz. Una cruz, hermanos. Hoy día todos los que contemplan una cruz no les causa miedo. Hoy quien contempla una cruz no le causa terror. Hoy quien contempla una cruz no les recuerda algo malo. Hoy día la cruz se ha convertido en el símbolo universal del cristianismo. Hoy día, si pudiéramos hacer una encuesta y pusiéramos una cruz y diríamos, ¿qué te recuerda?, seguramente la encuesta ganaría en un positivo al decir que la cruz está relacionada al cristianismo. Sin duda alguna, la cruz se ha convertido en el símbolo universal del cristianismo. Pero mis amados, no siempre fue así. No siempre miraron la cruz y les recordó como el símbolo de un movimiento cristiano. La pregunta es, ¿por qué era tan horrible? ¿Y por qué era tan mal visto en el siglo I morir crucificado en una cruz? ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan mal visto? ¿Por qué era tan chocante? ¿Por qué la palabra de la cruz es locura el que se pierde? ¿Por qué les parece una locura? Tendríamos que recordar algunos datos históricos, ya que la crucifixión se inventó y se utilizó por otros grupos de personas que no eran romanos,
ya crucificaban, anteriores imperios ya crucificaban. Roma no inventó la crucifixión. Roma la perfeccionó. La llevó hasta la máxima de la ejecución de la tortura. Pero ellos no inventaron la crucifixión, ellos la perfeccionaron. Pero uno de los primeros registros históricos acerca de la crucifixión se remonta al año 520 a.C., cuando algunos datos históricos asocian a que el rey Darío I de Persia crucificó a 3.000 babilonios en la conquista. Dice la historia que hizo un pasillo, crucificó en el lado derecho y en el lado izquierdo, levantaba cruces y crucificaba, e hizo un pasillo para que todo su ejército caminase entre ellos, y todos los que eran desterrados de los lugares que conquistaba Darío supieran: este es el pago para aquellos que están contra nosotros. Antes de ello, los persas, los asirios, también eran conocidos. Los griegos tomaron ejemplo de todas estas naciones, pero los romanos, su punto de partida para perfeccionar la crucifixión fueron los cartagineses. Tanto es que después de la ruptura, cuando el imperio de Macedonia, cuando el imperio de Grecia, bajo el gobierno del rey macedonio Alejandro Magno, se parte en 4, ya la crucifixión, ser crucificados, era algo terrible. Antíoco Epifanes el IV, dice la historia, y esto ya está en Macabeos, o se asocia más bien a la historia de Macabeos, que mandó crucificar a los judíos que se negaban a aceptar las enseñanzas helénicas. Hay un caso descrito acerca de Alejandro Magno, hay un registro que después de su asidio en Fenicia crucificó a 2.000 supervivientes. Algunos historiadores dicen que hasta su propio historiador y biógrafo, el que contaba todas sus hazañas, dice que le mandó crucificar después de haber contado un montón de hazañas. Quien más escribe acerca de eso es Flavio Josefo, contemporáneo del siglo I. Describe cómo Alejandro Janeo, que se cita en el libro de los Macabeos, crucificó a 800 personas por haberse rebelado en contra de él. Es el mismo Josefo el que narra que crucificaban a los judíos y los ponían en las paredes y en las murallas de Jerusalén, y mantenían allí el cuerpo, de modo que los cuerpos eran devorados por los buitres y las aves rapaces. Tiene que ser el mismo Flavio Josefo el que tiene que decir que el emperador Tito Vespasiano, en el año 70, dice que mandó crucificar a gente, a judíos, desde las murallas. Tanto es que tenían que salir al exilio, muchos huyeron, y algunos se encerraron en una fortaleza llamada Masada, y prefirieron suicidarse en masa a ponerse en la mano de los romanos para ser crucificados. Eso era la cruz. Eso recordaba la cruz, dolor, angustia, la muerte más atroz, más terrible. Pero el apóstol Pablo les escribe a la iglesia en Corinto y no oculta la opinión que tienen muchos acerca de Jesús y de haber muerto en la cruz. Dice que para muchos es locura. A muchos les parecía que muriera Jesús en la cruz,
porque era quien había salvado a los cristianos. Es decir, el Salvador de los cristianos ha morido en una cruz. Eso era una locura. Era un sinsentido para ellos. Les dice Pablo, para los que no creen, es una locura, no lo entienden. Que vuestro Salvador ha muerto en una cruz crucificado. Y de verdad tenéis como líder a alguien que ha sido crucificado. Para el que no cree era una locura, era un sinsentido. Porque quien había muerto ahí había muerto de la manera más ruin, más baja, más dolorosa, más vergonzada, más humillante que se conocía. No había una muerte más atroz, más humillante. No existía. Y si no había una muerte peor, entonces hacemos una pregunta. ¿Por qué decidió morir de esa forma? ¿Por qué quien nos salvó decidió morir crucificado en una cruz? Precisamente porque era la muerte más dolorosa. Precisamente por ser lo más humillante. Por muchos motivos y entre ellos por algo que la Biblia llama el acta de los decretos. Tiene que recordar Pablo a la iglesia de los colosenses que anulando el acta de los decretos que había sido contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué moriste en una cruz? ¿Por qué de esa manera? Porque había una deuda que pagar nosotros. Él no tenía que pagar nada. Mis amados, Él no ha hecho nada. Dios no rompió nada para que tuviera que arreglar nada. Ay, Dios mío, hay por ahí una fábula, una fantasía, e incluso diría una falsa enseñanza, que Él tuvo que morir en la cruz porque se equivocó al principio. Y como cometió un error en Génesis de haber colocado un árbol y que el hombre se perdiera, entonces como Él se siente responsable de tal acto, entonces tiene que morir para arreglar lo que Él rompió. No, señores, Él no ha roto nada. Dios no se equivocó jamás. Nadie tiene culpa que dándole lo mejor, el mejor escenario, el hombre decidiera perderse, pero al perderse entró en una deuda que él mismo no podía pagar para libertarse. Era tan grande que había sobre él un acta de los decretos. Era que sobre nosotros pesaba la condenación eterna. Y nosotros no había hombre ni profeta, no había nadie que podía pagar esa deuda. No se podía anular ese acta de los decretos, porque no había nada como se pudiera pagar. Pero de pronto Él llega trayendo el antídoto al veneno y exhibiendo públicamente, clavando el acta de los decretos que nos era contraria. Él ha pagado la deuda. La vergüenza que teníamos que haber pasado nosotros, la pasó Él por Él. ¡Ay, Dios mío! El dolor que teníamos que sufrir nosotros, por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La vergüenza que teníamos que pasar, el dolor que teníamos que experimentar, ya lo pasó por nosotros. Él ocupó nuestro lugar de vergüenza. Él ocupó nuestro lugar de dolor. Él ocupó el lugar de Calvario. Lo que teníamos que sufrir lo sufrió por nosotros. Por eso Él muere en una cruz. Es que tiene que anular el acta de los decretos y no lo ha hecho porque nada lo obliga. Es el amor lo que le empuja. ¡Ay, Dios mío! Por eso es una locura, no lo entienden. Y hay tantas locuras alrededor de Cristo crucificado que el mundo no lo entiende. Pero detrás de esas locuras está el poder de Dios. ¿Quieren saber una de las locuras? Dice la Biblia, Mateo 27,
y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Eso era una locura. Vuestro Jesús que os ha salvado, pero si lo coronaron de espinas. Pero tras esa locura estaba el poder de Dios. Los soldados romanos no pensaron que al coronarlo de espinas estaban reconociendo públicamente que tendría poder y dominio sobre todo lo que las espinas representan. Lo voy a volver a repetir. Una locura para los romanos. Vamos a hacer una locura. Entretejer espinas, coronarle. Lo que no sabían, que tras esa locura estaba escondido el poder de Dios. Porque tras coronarle con una corona de espinas, estaban reconociendo públicamente que tendría poder sobre todo lo que las espinas representaba. ¿Y qué representan las espinas en la Biblia? La primera vez que aparece es cuando el hombre peca. Y a causa del pecado, dice la Biblia: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá. Por lo tanto, las espinas representaban, era una señal de maldición y de dolor. Con dolor comerás de ella. Cardos y espinas producirán, porque la tierra ha sido maldita. Por lo tanto, era una señal. Simbolizaba, representaba maldición, representaba dolor. Al coronarlo de espinas, estaban reconociendo públicamente que Jesús era el rey de los dolores. Al coronarlo de espinas, que era una consecuencia de la tierra maldita, estaban reconociendo públicamente que Jesús era el rey de los malditos. Pero lo que no sabían es que estaba escondido el poder de Dios, porque quien es rey sobre algo, tiene dominio sobre ese algo. ¡Ay, Dios mío! Si yo, hermanos, a mí me hacen rey de Alcalá de Henares, tengo dominio sobre la ciudad. Pero al coronarlo de rey, al coronarlo de espinas, le daba poder y dominio públicamente sobre todo lo que las espinas representaban. Por esa razón, Él ordenó que nadie, tras su muerte, todos los que vinieran a Él, la maldición del pecado sería quitada, porque el que es el rey sobre la maldición tiene poder sobre ella. Por eso Él dijo que vinieran a Él y que por sus llagas hemos sido todos curados. Porque el que es rey de los dolores tiene dominio sobre el dolor. Ay, Padre, no sé si yo me estoy explicando en esta noche, pero diría a Colosenses y a vosotros también, que en otro tiempo erais extraños, erais enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante la muerte, para ser presentados como sin mancha, santos, irreprensibles delante de Él. Era imposible que nadie pudiera representarnos así. Pero el que tiene dominio sobre la maldición, el que tiene dominio sobre el dolor, ha decidido que quien se acerca a Él ya no será más maldito. Ha decidido que el que se acerca a Él, por su llaga hemos sido nosotros curados. Pero hay un dato más interesante, y es que en Éxodo también aparecen las espinas. Dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama en fuego en medio de una zarza.
y la zarza tiene espinas. Y dice que miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y atención, la zarza no se consumía. ¿Saben lo que significa fuego? En la Biblia, la ira de Dios. Es decir, que la ira de Dios estaba sobre espinos, sobre una zarza, y no se consumía. Porque cuando el hombre decide pecar, el fuego justiciero del Padre, la justicia divina, como un fuego abrasador, caía sobre la tierra. Y no hubo nadie que pudiera consumir ese fuego. Porque mientras el hombre vivía, era la zarza que ardía y no se consumía. Nadie podía apagar el fuego que era la ira de Dios. Por lo tanto, la ira de Dios estaba sobre la consecuencia del pecado, que eso representan las espinas. Y mientras el fuego de Dios estaba sobre las espinas y no se consumía, la ira de Dios no se extinguía. Pero llegaron grandes hombres, llegó David y no pudo apagar ese fuego. Llegó Elías y no pudo, llegó Jeremías y no pudo, llegó Isaías y no pudo, llegaron los profetas y no pudieron con sus hazañas. Pero hubo uno colgado en la cruz que dice la Biblia, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo a grande voz: consumado es. Fue Él en la cruz que pudo consumir el fuego de la ira de Dios. ¿Por qué tuviste que morir en una cruz? Porque era allí donde la ira de Dios se consumiría. Y ahora, cuando la justicia del Padre quiere pagarnos porque somos pecadores, se cruza con el sacrificio de Cristo en la cruz y el fuego de Dios se ha consumido, porque el que se sacrificó dijo: consumado es. Fue Él, en su muerte en la cruz, que pudo apaciguar y consumir la ira del Padre. Por eso es tan glorioso que dice Juan capítulo 19, que tomó Pilatos y dijo: traer, que voy a escribir aquí el delito por el cual va a ser crucificado este hombre. Cuando la gente era condenada y les metían presos y les condenaban para ser crucificados, en el tiempo en el que estaban presos, ellos tenían, en las celdas el motivo de por qué estaban encarcelados y el motivo por el cual iban a ser crucificados. Y pasaban por las celdas y decía: este va a ser crucificado por ser un ladrón, este va a ser crucificado por ser un asesino. Pero entonces decidieron escribir el delito. Y dice la Biblia: y escribió Pilato un título sobre la cruz, la cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título y lo pudieron leer, porque dice la Biblia que el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, que fue en el idioma en el que los judíos lo leyeron, en griego y en latín. Entonces no había nadie allí presente que no pudiera leer el motivo. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Cuando lo leyeron los hebreos, los judíos fueron a Pilatos y dijeron a Pilatos los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino él dijo: yo soy Rey de los judíos. Y dice la Biblia: y respondió Pilatos: lo que he escrito, he escrito.
Y lo que eso era una locura para todos. Mira el delito por el cual es crucificado. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Se echaban las manos a la cabeza. Los judíos no podían soportarlo porque cuando leían en el hebreo, y se lee no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, y veían las 4 primeras letras de las palabras, en el hebreo sería YHVH. Y eso era el equivalente a cuando en Éxodo capítulo 3 dijo: y cuando me envíen, ¿qué les digo? ¿Cuál es tu nombre? Y dice la Biblia, y él dijo: diles que yo soy el que soy. Ay, Padre, cuando miraban los judíos ahí, Jesús Nazareno, el rey de los judíos, ellos podían hacer, hermanos, una idea con las 4 primeras iniciales de las palabras, que estaba oculto el nombre de Dios revelado en Éxodo, y no pudieron quitarlo porque el yo soy era quien moría en la cruz. Por eso la Biblia dice: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Por eso la Biblia dice: ¿dónde está el sabio y el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no la conoció, mediante la sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y hoy día, hermanos, mira que ha habido en la historia crucificados, ¿verdad? Voy a terminar. Hemos dicho: Alejandro Magno crucifica 2000. Darío I crucifica 3000. Alejandro Janeo crucificó 800. Tito Vespasiano crucificó a otros tantos. Pero ninguno de ellos es recordado. Pero nadie puede mirar una cruz sin recordar al que murió en una cruz, que casualmente dividió la historia en 2. Y aún los libros de historia tienen que escribir antes y después de Cristo, porque, hermanos, su muerte en la cruz dividió la historia. Y hoy, hermanos, estudiando, me he encontrado, hermanos, con un fragmento que alguien dijo, y yo me he tomado la libertad de escribirlo, y para cierre de este mensaje, lo he tomado porque creo que es el broche de oro. Y la frase es como un poema, y él dice que la Biblia dice que él es mi rey. Él es el rey de los judíos. Él es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y el señor de los señores. Ese es mi rey. Y te pregunto en esta noche si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero, eternamente firme, inmortalmente lleno de gracia, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Y pregunta conquistando corazones: ¿tú lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más elevada de la literatura. Es la personalidad de la filosofía. Es la doctrina fundamental de la fe cristiana. Es la verdadera
fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificativo para ser el Salvador todo suficiente. Y a estas alturas te pregunto si tú lo conoces. Él es el puzzle de la fortaleza de los débiles. Está disponible para los tentados y afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Recompensa a los diligentes. Embellece a los humildes. Y todavía te pregunto si tú lo conoces. Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Es la entrada de la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Es el camino de la justicia. Es la autopista de la santidad. Él es la puerta a la gloria eterna. Y me pregunto si tú lo conoces. Bueno, su vida es incomparable. Su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna. Su amor no cambia. Su palabra nos basta. Su gracia es suficiente. Su reino es justo. Su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describirlo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Es invencible. Él es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente. No puedes quitarlo de tus manos. No puedes sobrevivir sin Él. No puedes vivir sin Él. Con razón, y esto añado yo a este poema, con razón todos le buscan. Le buscaron los pastores para contemplarlo. Le buscaron los magos para adorarlo. Le buscó Herodes para matarlo. Le buscaron los discípulos de Juan para ver dónde moraba. Le buscó el Bautista entre la multitud. Le buscó el diablo para tentarlo. Todos le buscan. Le buscaron los saduceos para interrogarlo. Los fariseos para ver si caía en un error. Los escribas para escucharlo. La multitud para seguirlo. El centurión para que sanase a su hijo. Jairo para que resucitase a su hija. Le buscó Judas para traicionarlo. Le buscó el Sanedrín para prenderlo. Le buscaron los romanos para encarcelarlo. Señores, ese es mi rey, el rey de reyes, señor de los señores, porque la palabra de la cruz es locura al que se pierde, pero a los que creemos es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y esa es la clave para todos los problemas que tenía la iglesia en Corinto. Era la solución para todos ellos. Les dio la solución a todos los problemas. Miren a la cruz. Y aunque para el mundo sea una locura, lo que hemos creído es el poder de Dios manifestado. Quiero dejarlo hasta aquí, no quiero añadir nada. Y espero que el poder de Dios se haya manifestado en vuestras vidas. Doy gracias a Dios por haberme permitido compartir esta clase. Y la semana que viene seguiremos aquí disfrutando en Conquistando Corazones. Sigan con la administración del culto. Adelante, tío Juan.